Shalom, familia sefardía. Hoy os voy a hablar sobre la llegada de los judíos españoles a la Nueva España, el actual México. Me hace especial ilusión grabar este vídeo porque viví varios años en México y de hecho me especialicé en Historia de México cursando aquí una maestría, por lo que espero tratar este tema con el respeto y cariño que este país y su historia merecen. Este verano estuve aquí de visita y me pareció que sería interesante tocar este tema en el canal como parte de la historia de la diáspora sefardí, así que espero que os guste. Por favor, tened en cuenta que, dado que este tema es muy amplio, hoy solo me voy a centrar en hablar sobre la llegada de los primeros judíos españoles a México, sin entrar en detalles sobre el posterior asentamiento de los judíos en distintas partes del territorio, porque si no, este vídeo se haría eterno. Y si os está gustando el contenido que os comparto, por favor recordad suscribiros a mi canal, darle me gusta a este vídeo, comentarlo y compartirlo. De esta forma me ayudáis mucho a llegar a más personas interesadas en la historia judía de España, la historia de Sefarat. Muchísimas gracias a todos por vuestro cariño y apoyo. Antes de entrar propiamente en la historia de la llegada de los sefardíes a la Nueva España y para que sirva como una breve introducción histórica, os daré algunos datos que nos ayuden a situarnos geográfica y cronológicamente. Las tropas de Hernán Cortés desembarcaron en la recién fundada Villa Rica de la Veracruz en el año 1519. Y tras meses de expedición llegaron hasta la Gran Tenochtitlán, que más tarde se convertiría en la actual Ciudad de México. Con la ayuda de varios grupos nativos como los tlaxcaltecas, texcocanos, totonacas, cholultecas y huexotzincas, entre otros, que se unieron voluntariamente a esta gesta y que sumaban más de 30.000 hombres unidos a solo 600 españoles, en el año 1521 caen los mexicas, quienes lideraron la Triple Alianza o el llamado Imperio Azteca. Tras este suceso se funda la Ciudad de México sobre las ruinas de la antigua capital mexica, en los alrededores de la actual Plaza del Zócalo, y posteriormente, en 1535, se estableció el Virreinato de la Nueva España. Sé que es una descripción muy breve para describir esta parte tan densa de la historia hispano-mexicana, pero lo importante para hablar sobre la etapa de los sefardíes es que nos ubiquemos geográfica y temporalmente. En futuros vídeos os hablaré sobre las teorías que sugieren que, de hecho, los primeros españoles en pisar tierra americana tras viajar en los barcos de Cristóbal Colón fueron judíos que huían de la Inquisición, pero para no mezclar temas diferentes, hoy solo me voy a centrar en la llegada de los sefardíes desde el momento en que Hernán Cortés arriba a las costas de Veracruz. Entonces, ¿cuándo llegaron los primeros judíos españoles a estas tierras? Se tiene constancia de que algunos de los hombres que acompañaban a Cortés eran judeoconversos y practicaban el judaísmo en secreto.
Sin embargo, en los registros históricos solo se señala con precisión a 3 soldados que fueron procesados en el año 1528, acusados de judaizar, considerándose este el primer auto de fe en México. Y es que, aunque aún no había llegado el Tribunal de la Inquisición a estas tierras, el primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, contaba con las facultades inquisitoriales a título personal delegadas por la corona española para llevar a cabo estos procesos. Hernando Alonso, originario de Huelva, de profesión herrero y lugarteniente de Cortés, participó en la construcción de barcos bergantines para sitiar Tenochtitlán. Se cree que fue denunciado por un converso metido a dominico llamado Fray Vicente de Santa María. ¿Y os imagináis por qué lo denunció? Acusó a Hernando Alonso de decirle a su esposa que no acudiera a la iglesia durante su periodo menstrual. Sin embargo, no hay evidencia documental de que Alonso estuviera casado o de que pronunciara esas palabras a su supuesta esposa. Gonzalo de Morales, carpintero y también miembro de la expedición de Cortés, corrió una suerte similar. Acabó confesando bajo tortura su criptojudaísmo y fue ejecutado en la hoguera en 1528. Francisco de Medina, otro de los hombres de Cortés, es considerado por historiadores como José Toribio Medina y Francisco Fernández del Castillo como uno de los primeros judaizantes en el continente americano, junto a Hernando Alonso y Gonzalo de Morales. Sin embargo, la pena que recibió fue denominada un castigo menor, ya que no murió en la hoguera. Se le menciona en la relación de méritos y servicios por los méritos que consiguió como soldado, tanto en la conquista de Tenochtitlán como en posteriores campañas contra los pueblos que eran aliados de los mexicas. Era muy común en aquella época que hubiera acusadores o delatores que informaran a las autoridades sobre cualquier práctica o gesto aparentemente judaizante. Por ejemplo, se cree que en 1536 Francisco Millán, un sevillano que regentaba una taberna en la Ciudad de México, estuvo vinculado a acusaciones que señalaban a personas que le compraban vino para Shabbat y que residían en localidades cercanas a Taxco, como la actual Juliantla. En esta última, por cierto, se cree que existe un baño ritual judío o mikve datado hacia finales del siglo XVI y que, si los historiadores que actualmente lo estudian llegaran a confirmarlo, podría considerarse el mikve más antiguo de todo el continente americano. Cabe destacar que el tabernero sevillano Francisco Millán también fue procesado por la Inquisición en 1539 por sospechas de judaísmo derivadas de su ascendencia judía. Su caso, al igual que los 3 anteriores, está documentado en el Abecedario de Penitenciados entre 1525 y 1574, donde se le menciona como hereje judaizante y se indica que fue reconciliado tras cumplir una pena de penitencia pública y espiritual. Este abecedario fue elaborado en 1576 por Pedro de los Ríos, primer secretario del Tribunal de la Inquisición en México. Este libro era un registro ordenado alfabéticamente donde se recogían los nombres de los penitenciados y los reconciliados, incluyendo cientos de causas correspondientes a reos procesados entre 1525 y 1574, es decir, antes de la instalación oficial del Tribunal del Santo Oficio de la Nueva España. Este abecedario cuenta con 562 registros totales y podéis consultarlo digitalmente en la página web del Colegio de México. Si tenéis curiosidad, os animo a que visitéis también la página web del Archivo General de la Nación de México, memoriamexico.gov.mx,
y probéis, por ejemplo, a poner la palabra judaizante en el buscador. Podréis encontrar mucha información acerca de los sospechosos de observar la ley mosaica. Ya me contaréis qué arrojan vuestras investigaciones. Como os decía al inicio, Veracruz fue el principal punto donde se asentaron y posteriormente la Ciudad de México, dado que ambas ciudades se convirtieron en los principales centros administrativos con respecto a la comunicación con España. Posteriormente se tiene constancia de presencia sefardí en ciudades como Puebla, Morelia, Zihuatanejo, Taxco e incluso Acapulco, que con el tiempo se convertiría en el puerto más importante de conexión con Asia y el Océano Pacífico. Desde que se funda la Ciudad de México se tiene noticia de la presencia de familias conversas, entre las que algunos historiadores mencionan los apellidos Tavera, Benito, de la Cueva, Vera y Aragón. Se asentaron en lo que hoy es el centro histórico, posiblemente en zonas como las actuales calles de El Salvador, Donceles y Jesús María. Fueron muy activos en el comercio de textiles, metales preciosos y especias y utilizaron redes comerciales que conectaban América, España, el norte de África y el Mediterráneo. Otros manejaron parte del comercio entre la Nueva España y Filipinas. Hasta el año 1571, en que se establece formalmente la Inquisición en México, la vida para los judíos españoles transcurrió con relativa tranquilidad, dado que el territorio era muy grande, el tribunal inquisitorial aún no se asentaba físicamente y el objetivo desde el punto de vista religioso estaba más enfocado en convertir al cristianismo a los indígenas. Sin embargo, a partir de 1571 y durante los siguientes 50 años se documentaron cientos de procesos contra judaizantes. Los condenados eran de todo tipo: comerciantes, funcionarios o militares, y en algunos casos se procesaron a familias completas. Estudios como los de Enrique Semo y Samuel Temkin estiman que entre los siglos XVI y XVII en Nueva España había entre 5.000 y 10.000 conversos desperdigados por el territorio, que practicaban o mantenían tradiciones judías en secreto. De este modo, a partir de 1571, algunos de los conversos que habían estado asentados hasta ese momento en la zona centro del actual México huyeron hacia otras zonas del virreinato más remotas y con poca presencia inquisitorial, lo que les resultaba más fácil para vivir con menos vigilancia. Sin embargo, se tiene constancia de que ya en 1590 la Inquisición arrestó a más de 100 personas en la zona norte acusados de judaizar, y en 1596 Luis de Carvajal el Mozo y su madre Francisca Núñez de Carvajal fueron ejecutados por la Inquisición en la Ciudad de México. Carvajal escribió una colección de escritos y memorias sobre su vida y la persecución, conocida como el Memorial de su vida o sus cartas, que se consideran el primer escrito de temática judía redactado en América. Y hasta aquí ha llegado esta breve introducción sobre lo que fue la llegada de los primeros judíos españoles a México. Espero que os haya gustado. Como siempre, recordad que os dejo en la cajita de información el acceso a varios libros donde podéis contrastar la información que os comparto. Hoy me gustaría terminar con un texto que encontré en los archivos históricos. Se trata de un edicto con las disposiciones que la Santa Inquisición redactó en contra de los creyentes de la ley de Moisés, pero también de Mahoma y de Lutero, en la sala de audiencias de la Santa Inquisición en la Ciudad de México en 1747. Me voy a detener únicamente en algunas de las referencias que hacen hacia los judíos y, como hablantes de español que somos, fijaos en un dato curioso. Durante varios siglos fue muy común que en los escritos jurídicos y religiosos se hiciera referencia a la ley de Moisés en lugar de a la ley de Moisés, ya que se consideraba como una opción castellanizada de ese nombre.
Muchísimas gracias por vuestro cariño y apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Conviene a saber si sabéis o habéis oído decir que alguna o algunas personas hayan guardado algunos sábados por honra, guarda y observancia de la ley de Moisés, vistiéndose en ellos camisas limpias y otras ropas mejoradas, de fiestas, poniendo en las mesas manteles limpios y echando en las camas sábanas limpias por honra del dicho sábado, no haciendo lumbre ni otra cosa alguna en ellos, guardándolos desde el viernes en la tarde, o que hayan purgado o desebado la carne que han de comer, echándola en agua por la desangrar.